Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos otra vez a un capítulo de Sanamente. Hoy, como siempre, tenemos temas apasionantes. Vamos a hablar sobre un tema delicado e importante, el suicidio. Pero sobre todo, sobre cómo podemos abordarlo, cómo podemos prevenirlo, junto al psiquiatra Alberto Larraín. Además, vamos a conocer la Coalición de Alto Impacto Social, una iniciativa colaborativa que integra a la Universidad de Harvard con distintas organizaciones aquí en Chile que busca generar soluciones específicas para prevenir problemas de salud mental en la población. Vamos a hablar sobre bipolaridad y también profundizaremos en la realidad que viven los integrantes de la comunidad LGBTIQA+. Siempre me enredo ahí, pero es que muchas siglas, tenemos que encontrar una forma de resumirla, ¿verdad? Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza. Quédese con nosotros. El 89,3% de la población de las diversidades sexuales ha tenido un episodio grave de discriminación a lo largo de su vida, y además es una de las poblaciones que se ha tipificado como las que tienen mayor riesgo de enfermedad, de padecer alguna enfermedad de salud mental. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? ¿De qué manera podemos informarnos mejor y ser parte de la solución y no del problema? Se lo contamos en la siguiente nota de Miranda Aspe. Agresiones, violencia psicológica, bullying institucional e incluso la exclusión de la familia son algunas de las situaciones que enfrenta la comunidad LGBTIQA+. No es que la comunidad LGBTI sea propensa a tener ciertos trastornos porque nació LGBTI, ¿cierto? Sino que es por un tema cultural que impacta en su salud mental. Las personas heterosexuales no tienen que preocuparse de salir del closet o de ser aceptado. Preocupaciones que conoce Constanza, quien hace años se identifica como una mujer lesbiana y que ha enfrentado barreras tan complejas como aceptarse a sí misma. El hecho de que haya tenido como una familia que me aceptara o amigos que me aceptaran no significa que yo me aceptara como a mí. Estuve con depresión muchos años de mi adolescencia, como toda la enseñanza media. ¿Y cómo no afectaría en el bienestar? Si recién en 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y según datos de Human Rights Watch, aún en al menos 38 países las conductas sexuales entre personas del mismo sexo son penalizadas. Bajo ese contexto, reconocerse como miembro de la comunidad LGBTIQA+, se convierte en un desafío personal, uno que para Constanza era impensado hace algunos años. No veía mi vida futuro, no tenía como una perspectiva de lo que podía llegar a ser. No pensé que podía ser feliz. Lo que se ve un montón son los síntomas ansiosos, los rasgos ansiosos y los rasgos depresivos, ¿sí? Mucha LGBTfobia internalizada, que es internalizar el estigma social que se tiene hacia la diversidad sexual en uno mismo. Estigma social que existe, por el cual un 89,3% de las personas LGBTIQA+ ha vivido al menos una experiencia de discriminación en su vida, de acuerdo a un estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y se parte desde el desconocimiento o el no reconocer el espectro que hay en relación a la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación es sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sistema completo quien discrimina a la comunidad LGBTI. Yo siempre digo, la educación es la mejor arma contra la discriminación. Yo sentía como una presión, como básicamente porque no se hablaba del tema, es como si no existiera. Contener, escuchar y conversar son acciones fundamentales. Es que siempre va a haber alguien. Puede ser de tu círculo muy cercano, de tu círculo un poco más lejano, o incluso instituciones, fundaciones. Hablar del tema yo creo que es mucha ayuda porque hay alguien que te escucha y que sabe lo que es en el fondo más o menos lo que estáis pasando. Si necesitáis ayuda, pídela. Si necesitas hablar con alguien, busca a alguien. Existen alternativas. Desde la Fundación Todo Mejora impulsan el programa Hora Segura, que cuenta con una línea de ayuda gratuita y confidencial, en que profesionales te entregan apoyo y orientación. El programa Hora Segura de la Fundación Todo Mejora es una iniciativa que ya se desarrolla desde el 2015, que parte con una hora de apoyo en términos como de orientación, ¿no? Cómo salir del closet, cómo verbalizar una experiencia de acoso y maltrato. Ayuda que siempre es bienvenida y que con actos tan simples como la contención pueden hacer una gran diferencia en la salud mental de una comunidad con la que seguimos en deuda.
tema que nos cuesta mucho hablar en la sociedad y es el tema del suicidio. No sabemos bien de qué se trata, cómo llegamos a ese punto y sin embargo existe información desde la ciencia que nos permite anticipar o prevenir estos episodios. Para saber más cómo podemos protegernos, cómo podemos proteger a las personas que nos rodean también, es que hoy queremos hablar en profundidad sobre el asunto con el psiquiatra Alberto Larraín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Es un tema complicado. Es un tema complicado, pero muy importante poder hablarlo, porque aunque efectivamente la gente tiene como esta idea de que cuando uno habla de suicidio, uno promueve el suicidio, eso no es tan así. Lo que está demostrado es que en la medida que uno habla de suicidio, el suicidio empieza a reducirse en la medida que uno lo haga de manera correcta y uno vaya entregando la información que la población requiere. Ese es el punto. Hablemoslo de la forma más correcta posible y si me equivoco tú me ayudas. Ni un problema. Vamos a partir con una estadística general. Parece ser que a nivel global y también a nivel nacional la tasa de suicidio ha ido bajando en el tiempo. Sin embargo, hay otras tasas que han ido aumentando, las tasas de depresión, de trastornos de ansiedad y otro tipo de patologías se reportan en aumento. ¿Cómo coexisten esas dos dimensiones del ser? Ya. Hay un tema que efectivamente las tasas de suicidio se han mantenido estables el último tiempo en Chile y han tenido algún grado de reducción, pero tenemos dos dificultades. La primera dificultad es que nosotros tenemos la cifra aproximadamente con 2 años de retraso. Claro, hasta 2019 y eso significa, más o menos. Claro, y eso significa que hoy día no tenemos todavía las cifras brutales de la pandemia, claro. ¿ya? Y que a nivel global ha generado algún nivel de incremento y nosotros sabemos, al menos por los centros que reportan, que al menos los intentos de suicidio han empezado a aumentar este último tiempo en el contexto de la pandemia. El suicidio, como tú bien señalabas, es un fenómeno que tiene múltiples causas y múltiples factores. Entonces, las enfermedades mentales son uno de los factores primordiales. El 90% de las veces que ocurre un suicidio hay una enfermedad mental que está asociada a ese fenómeno. Pero hay un 10% de las veces que no, ¿ya? Y que son condiciones más bien culturales o ideológicas, etcétera, que tienen relación con la muerte de las personas. Claro, igual estas distinciones son tan difíciles porque también las enfermedades mentales también tienen que ver con el contexto social, los orígenes son múltiples, no siempre son biológicos, ¿verdad? Y por lo tanto, en el fondo hablan del dolor humano y de cómo podemos o no enfrentar ese dolor. Bueno, y es tan bonito en el fondo que la sociología parte con un libro sobre el suicidio. Entonces la psiquiatría social y la sociología parten al mismo tiempo con Durkheim. Entonces, y eso hace relación a lo que tú dices, es inseparable lo social de lo individual. Y hoy día un poco lo que nosotros tenemos que hacernos es cargo de una realidad donde en el caso de Chile, entre 5 y 6 personas se suicidan diariamente. ¿Ya? Y hoy día nosotros no hemos logrado implementar ni campañas comunicacionales, ni planes de educación grandes a nivel de país. ¿Qué hemos hecho tan mal en ese sentido? Bueno, tiene que ver un poco con lo que el programa saca a la luz recurrentemente, tiene que ver con las brechas del tema de salud mental en la población. Nosotros somos un país que tenemos altas tasas de enfermedades mentales, pero el presupuesto es muy bajo, hay un tema de estigma muy importante, de creer todavía en este país que cuando uno tiene una enfermedad es más bien un tema de voluntad o hay un fracaso respecto a la forma en que tú abordas la vida. O que se es débil. Se es débil, exactamente. Y el suicidio está enmarcado en ello, sumado obviamente al tabú de la muerte que no es menor. Me gustaría entrar un poquito en el asunto del tabú porque una de las grandes víctimas de los tabúes, de los problemas, de los prejuicios son los hombres. Las mujeres sabemos mucho de ser víctimas de muchas cosas, pero vamos a poner el foco esta vez en los hombres. Porque al menos en el reporte que leía, es más alta la tasa de hombres que se suicidan que la de mujeres. 4 veces más. ¿Por qué? 4 veces más y un poco una de las explicaciones que existe tiene que ver con que los hombres consultarían mucho menos cuando tienen dificultades y finalmente el suicidio termina apareciendo como una respuesta a un espacio sin salida, sin posibilidades de redes de acción que me sostengan, pero también mucho más fuerte esto que estamos señalando respecto a la concepción del fracaso, al no poder hacerme cargo de mi vida, donde la concepción del hombre tiene que ver con el poder mantener, el proveer, la funcionalidad. Entonces se hace muy, muy complejo. Además hay un tema que no es menor que tiene que ver con el consumo de alcohol. Aproximadamente el 60% de los suicidios cuando ocurren están acompañados de un consumo de alcohol exacerbado y el consumo de alcohol es más alto
en los hombres que en las mujeres, tanto culturalmente como por otras causas. Y el consumo de alcohol también está relacionado con una posibilidad de evadir más que de enfrentar. En el fondo, cuando no hay terapia, por último, hay un vaso para ahogar las penas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, es un tema muy difícil de abordar porque tiene muchas causas, pero que es absolutamente necesario que lo hagamos porque el impacto que tiene en la sociedad, en los grupos familiares, en los vecindarios, es enorme, es devastador. Sí, ¿ya? De hecho, se habla de las víctimas y de los sobrevivientes. ¿ya? En el fondo, se habla de que una familia es sobreviviente al suicidio cuando uno de sus miembros ocurre en ella. Tanto es así que la muerte por suicidio está catalogada dentro de las muertes por violencia por la OMS, junto a los homicidios y las guerras. No, es que es del todo coherente, porque así es como se experimenta, ¿no? Tal cual. Y lo que es importante que la gente entienda, y para que entiendan la magnitud, en el mundo se suicidan más personas que la gente que muere por homicidios y guerras juntos. Entonces, es un problema de salud pública de tal magnitud, pero curiosamente, todo el enfrentamiento, por ejemplo, a los homicidios o a la guerra es mucho más abordado. Frontal, claro, público, abierto. Que lo que tiene que ver con esta realidad. Totalmente. Claro, es como un síntoma de la civilización. Me parece súper interesante que hayas recordado el hecho de que la sociología, de la mano de su primer y principal expositor, Emil Durkheim, en El origen, haya partido con un libro sobre el suicidio y cómo las enfermedades sociales se manifiestan también en esta dimensión. Ahora me gustaría abrir primero el paraguas para después cerrarlo un poquito en algunas poblaciones, pensando en los hombres que estaba citando y en la población general. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, hay varias cosas que son importantes. Primero, nosotros... Las que sean generales, primero, para después hablar. En Chile tenemos que nosotros empezar a entender bien cuál es el perfil de la gente que se nos suicida. Y efectivamente son hombres, mayoritariamente chilenos, o sea, no son los extranjeros los que se están suicidando más, en ciertas edades específicas de la vida. Las personas mayores se suicidan mucho más que todas las otras poblaciones y generalmente son cuando están desempleados o desescolarizados. Ya ahí tiene que ver con esta falta de red de apoyo, tiene que ver con la soledad. Yo siempre digo que el suicidio no es la enfermedad de la pena o de la tristeza como la gente tiende a creer, tiene que ver con, es una enfermedad o es una condición que sucede cuando hay desesperanza, cuando yo creo que nada de lo que pasa en mi vida puede cambiar y no hay un futuro y el presente que está sucediendo efectivamente me impacta de una manera negativa. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es poder abrir la conversación y poder generar parte de los canales que nos permitan a nosotros reconocer cuando alguien está con esta desesperanza, pero también ver cómo se la devolvemos. Y la esperanza es algo bien bonito porque es una emoción que no puede emerger espontáneamente en uno. O sea, uno no se la puede autogenerar. La única posibilidad que la esperanza suceda en la vida nuestra es que un otro venga y haga algo inesperadamente bueno en mi vida. Y ahí es donde en el fondo la cohesión social, los temas más bien culturales, los temas de comunidad tienen un impacto social tan importante, incluso por lo que pueden ser los medicamentos u otras cosas. Es bonito lo que planteas porque planteabas al principio esta idea de la soledad y después profundizabas lo de la desesperanza, pero quisiera volver sobre la soledad y es cómo los vínculos son una forma de protegernos y cómo la idea de que si yo estoy o no estoy, da lo mismo, se protege cuando uno sabe que es importante para otro. Entonces, hablemos un poco de cómo los vínculos pueden ser una forma de cuidarnos. Mira, lo primero que hay que decir es que cuando una persona está pensando en suicidarse, todos los estudios muestran que esa persona siempre está con ambivalencia, siempre está con la duda de si hacerlo o no hacerlo. Y lo que está esperando es que alguien o algo lo saque de la duda de cometerlo. Y ahí es donde los vínculos son clave. Porque finalmente cuando tú reconstruyes a través de un mecanismo que se llaman autopsias psicológicas, donde van reconstruyendo lo que va pasando. ¿Podrías explicar un poco lo que son? Una autopsia psicológica lo que hace es que reconstruye un episodio de suicidio 6 meses posterior a que sucedió para respetar parte del proceso de duelo de la familia y ve todas las condiciones que hicieron que esto sucediera. Entonces, se realiza mucho para el estudio de este campo. Es una herramienta bastante utilizada. Y hay también hoy día autopsias, entre comillas, que se han empezado a hacer en relación a los intentos de suicidio. Y cuando yo empiezo a comprender este fenómeno,
uno de los factores protectores más importantes tiene que ver con este vínculo. Lo que muchas veces la gente refiere que hace que no cometan este evento tiene que ver con cómo se va a sentir mi familia, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi pareja, cómo en el fondo la pena que les voy a causar, la tristeza en el fondo y el dolor que les puedo ocasionar, no obstante entenderse desde uno mismo que es tanto el dolor o el sufrimiento que uno tiene que el suicidio es visto como una posibilidad de escape, una posibilidad de alivio, entendiendo en el fondo el dolor que le puede causar al resto. La pulsión de vida, lo que hay que lograr como dimensionar es que es el instinto vital más fuerte que tiene un ser humano. Para que esa pulsión de vida o de sobrevivencia desaparezca y se transforme al contrario en una pulsión de muerte, el dolor psíquico y la desesperanza es tan brutal que efectivamente se ve como un espacio de liberación. Me parece bien importante lo que estás diciendo. ¿Qué estamos haciendo a nivel social? Vamos a abordarlo breve para poder hablar de lo otro, que tenemos estas pulsiones de muerte o estamos generando en nuestras sociedades tanta pulsión de muerte. Hoy día tenemos una muy buena noticia y yo creo que es parte como también de la esperanza que uno puede traer, que el gobierno de la región metropolitana acaba de aprobar el primer fondo importante de verdad en prevención de suicidios. Son 1.700 millones aproximadamente para empezar a pilotear un programa en toda la región metropolitana, en las 52 comunas. Este es el fondo más grande de la historia de Sudamérica en términos de prevención de suicidio. A mí me tocó exponerlo hace poquitos días en la OMS, en Ginebra, un poco para contar lo que estamos haciendo. Y hay ya 2 regiones que son Atacama y Magallanes que se han puesto a disposición a subirse también al pilotaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene que ver con generar capacidades, generar también una estrategia con equidad territorial. Entonces son todas las comunas de la región, no solamente las que tienen mayor población en ella, tiene distintas líneas, es un programa que construimos entre 7 fundaciones, articulados con la Seremía de Salud de la región metropolitana y por especial encargo del gobernador Claudio Rego, que tiene una sensibilidad especial con el tema de salud mental, y esto nos abre una tremenda ventana de oportunidad, porque primero vamos a lograr tener cifras que hoy día no tenemos, estandarizarlas, tiene un componente de capacitación en las comunidades donde cada fundación se pone a disposición. Entonces hay un componente en diversidad sexual que hace la Fundación Todo Mejora, hay un componente en ciberbullying que hace la Fundación Cathy Summer, hay todo un componente que se hace en relación a las personas mayores que hace la Fundación Mírano, hay todo un componente que se hace en acompañamiento a las familias que han sufrido una muerte en suicidio que hace la Fundación José Ignacio, hay una línea que se pone a disposición para poder atender a la población que hace la Fundación Todo Mejora, hay un apresto laboral que hace la Fundación Círculo Polar, y todo esto se empieza a encadenar de tal manera que nos permite ir construyendo una disposición y un contexto social que permita abordar el programa. Además, este proyecto va a tener 2 nuevos centros de vigilancia en hospitales, que son El Salvador y el Félix Bulnes, que nos van a permitir tener psicólogos en la urgencia 24 horas al día, cosa que es inexistente en nuestra red. Alberto, me parece súper interesante lo que describes como el ecosistema de este proyecto enorme que se acaba de lanzar, porque ese ecosistema es un ecosistema que hemos tenido aquí en Sanamente. Tuvimos a Todo Mejora, hemos hablado sobre las poblaciones de jóvenes y las poblaciones de mayores, que son 2 de las más afectadas, y eso es algo que nos gustaría entender. Tal vez para uno es más fácil entender, la verdad es que las 2 son bastante comprensibles a propósito de la pandemia, pero no necesariamente de la vida previa. ¿Por qué los jóvenes y por qué los mayores, los adultos mayores, como les decimos nosotros, son las poblaciones más afectadas por este? Partamos por lo último. Las personas mayores tiene que ver principalmente con que la sociedad no le ha construido un rol y quedan básicamente en el vacío. Por eso es que las tasas aumentan después de la jubilación o en la medida que van aumentando las tasas de soledad. O sea, es la población más empobrecida, más enferma y más sola. Y la que tiene más desesperanza. Y tienen más desesperanza, de manera estructural. Por eso es que un factor protector tiene que ver con revincularlo, y este es el proyecto que tiene el Senama, que se llama Vínculos. Cómo en el fondo podemos acompañar a estas personas que están mayoritariamente solas. Pero hay una pregunta mucho más profunda que tiene que ver con cuál es el rol que le corresponde a las personas mayores en nuestra sociedad. No puede ser que después de que tú trabajaste toda la vida quede en nada. Claro, es impresionante. Es impresionante. Y aparte hay una narrativa en relación a la vejez que
es como, hace poco estaba acá Jimena Bogaviri y decía, es como si uno en un momento como que ya no tuviera nada que guardar, ninguna forma de servir a otro. Incluso, bueno, la pandemia se vio mucho, en el fondo eran como este objeto de protección, pero ellos no tenían nada, ni ellas, que decir sobre cómo abordar la pandemia. Y ella dice el 85% de la población mayor de 60 está en todas sus capacidades. O sea, es como, ¿por qué y lo estáis además tú tratando dices, así? mira, la realidad es que ya han pasado por 2 terremotos, aluviones, o sea, tienen mucha más experiencia que uno en lo que es enfrentar tragedia. Entonces, ¿por qué no sacar de ellos cuáles han sido parte de la experiencia en la forma de enfrentar los conflictos? Micro, en ese sentido, ¿qué rol es un rol que nosotros como sociedad podríamos construir? ¿Qué has visto en el resto del mundo? Bueno, nosotros hoy día en Procultura estamos construyendo varios planes de salud mental centrados en el tema de intergeneracionalidad, donde las personas mayores lo que hacen no solamente es ayudar a la construcción de la autoestima y la identidad de los niños y las niñas, sino que al mismo tiempo hay una transmisión y una cohesión social que es fundamental. Entonces, cuando tú unes estos dos mundos y tú les das un rol de transmisión de pensamiento y que básicamente traspasan su biografía y su experiencia, lo que se empieza a generar es algo bien bonito y en general a nivel mundial esto se ha hecho mucho con los pueblos originarios. Es que te iba a decir, es que eso es algo que es estructural en los pueblos originarios. Es estructural. Entonces, los planes de salud mental de los pueblos originarios están sostenidos en las personas mayores. A diferencia de los otros lugares que están más bien sostenidos como en los terapeutas o en los médicos, los psiquiatras. Es algo muy natural en la cultura. De hecho, en el mundo mapuche, el kimche, que es un sabio, es una virtud que uno adquiere, pero adquiere con la experiencia. Uno no nace kimche, se hace, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Rapa Nui. Yo estaré en Rapa Nui los próximos días. Los Kora y las Nua tienen un rol fundamental en la estructura de los Honui, de las familias que están allá. Entonces, ahí hay todo un tema con las personas mayores. Para no dejar de pasar el tema de los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Solo superada por los accidentes de distinta clase. Y tiene que ver de nuevo con la desesperanza. En la medida que yo estoy construyendo qué voy a hacer en mi vida, yo veo que este tipo de sociedad no tiene espacio para quien yo quiero ser o quien creo que soy. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, las tasas de suicidio en las personas con diversidad sexual es muchísimo más alta. No, porque ahí la oposición es enorme, además. Es enorme. En el fondo yo tengo que contrarrestar todo un constructo social que me dice que quien yo soy no tiene espacio. Claro. No sirve. Esa población es una población que está bastante tipificada. Tuvimos aquí una entrevista en profundidad justamente con Todo Mejora, pero el resto de la población, ¿por qué no tiene esperanza? O sea, tesis, la crisis climática, tesis, pero ¿qué es lo que también estamos haciendo mal y por qué no les damos un rol a los jóvenes? Bueno, el último estudio de la UNICEF muestra que aproximadamente el 40% de los jóvenes en el continente americano siente que no hay sensación de futuro. ¿Ya? Y tiene que ver con lo que tú dices, en el fondo, ¿cuál es el rol? Pero también dejar de entender que la adolescencia es un espacio de oportunidad infinito. Hoy día es el momento en la historia de la humanidad que más adolescentes han existido. Y no va a volver a pasar nunca más, porque la población se está envejeciendo. Entonces, nosotros en vez de tomar esta población y darle un espacio de desarrollo, de construcción, de ver en el fondo cómo ellos pueden aportar a todo el modelo, ellos más bien lo que hacen es recibir algo que está digerido por generaciones que son más viejas. Y que han dejado la escoba, o sea, porque tal cual, hoy día la esperanza la traen los jóvenes, las Gretas y esos personajes del mundo son los que han traído el sentido común de vuelta, digamos, a pesar de que nuestra generación no logra reaccionar, ¿no? Y esa es la pregunta, en el fondo, cómo esas voces empiezan a aparecer, cómo en el fondo tú empiezas a valorar la diversidad. Nosotros venimos de una generación en que fuimos educados, yo siempre digo con la frase de ley pareja no es dura. ¿Ya? Entonces, esta tendencia de creer que mientras todo sea homogéneo, todo está bien. Pero eso no es así. Desde el punto de vista de salud mental, lo que tú tratas de valorar es la diversidad. O sea, mientras más parejo es algo, es más injusto. ¿Por qué? Porque yo no veo tus diferencias. O sea, yo no puedo hacer correr a alguien que tiene una discapacidad en pierna una maratón de 200 kilómetros con alguien que está en todas sus condiciones. Entonces, ese es un cambio de paradigma que es muy profundo. Es muy profundo y uno ve que hoy día hay un choque bien grande respecto a la importancia y a las cosmovisiones, siguiendo como con las frases más bien de los pueblos originarios. Hay una cosmovisión distinta entre distintas generaciones y por eso efectivamente hoy día, por ejemplo, estamos teniendo en algunos países el suicidio por cambio climático. En Chile todavía no hemos tenido casos que al menos que se asocien a esa
a esa causa, pero en otros países sí están muy descritos y han tenido un aumento importante a raíz de los últimos años. Alberto, se nos acabó el tiempo, es terrible, pero vamos a ver esta campaña y por favor cuenten con nosotros para maximizar el impacto de eso porque sabemos lo importante que es el trabajo que están haciendo. No, y yo muchas gracias, tener un espacio para hablar de salud mental en este país es una ganancia a la causa, así que muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias a ti. Este es un tema apasionante y de alguna forma es bonito como nos empieza a convocar a todos a ser parte de una comunidad que se ponga en pro de algo que es mayor y es el bienestar humano, la felicidad, el sentido, el propósito, ¿no? Tan importante. Así que con esta entrevista abordamos este tema tan profundo, pero seguiremos más adelante. Bueno, ya comenzó a trabajar la primera coalición de alto impacto dedicada al ámbito de la salud mental. Es el trabajo colaborativo de actores sociales, de la academia, en este caso la Universidad de Harvard, y de privados para desarrollar un programa de prevención inicialmente en la comuna de Maipú, una de las más grandes y la que menos especialistas tienen en relación a la cantidad de población que habita ahí. Los detalles de esta excelente noticia en esta nota. Maipú es la segunda comuna más grande del país, con una población de casi 600.000 habitantes, pero que cuenta con un solo centro comunitario de salud mental. Es en este escenario que se lanzó la Coalición de Alto Impacto, iniciativa que congrega a diversos actores públicos, académicos, privados y líderes sociales para buscar una solución a esta problemática. La coalición no es para hacer un diagnóstico, es para hacer intervenciones, es casi como una acupuntura para prevenir los problemas de salud mental. Lo único que nos une es un propósito común, que en este caso es que todas las angustias, los miedos, el estrés, la depresión que están asociados a los problemas de salud mental no empeoren, sino que hacer mucha prevención para que ojalá disminuyan y desaparezcan. Maipú siempre lo decimos, es un pequeño Chile y no nos escapamos de ninguna de esas realidades, así que muy feliz hoy día de poder articular distintos esfuerzos y de poder recibir tanto conocimiento, tanto talento y tantas voluntades de generar cambio en nuestra comuna. Durante un mes, la Alianza ha sostenido reuniones con vecinas y vecinos, quienes tuvieron la posibilidad de exponer sus realidades. Susana fue una de las impulsoras locales de este proyecto. Vio una necesidad en la comuna. Para ella, un momento significativo fue con un hijo de una de las mujeres que iba a las charlas. Susana se quedó con él para que su mamá pudiese participar y Agustín se ofreció a dibujar ese instante. Nos regaló esto que representa de una manera tremendamente genuina, inocente, pero muy realista de lo que estaba sucediendo en el momento y de lo que sucedió en los otros 5 conversatorios. El centro tiene un cerebro con parche curita, donde él me expresa que conversar tu dolor sana un cerebro universal y genera una sanidad a cada uno y nos aliviana la cruz que llevamos. A raíz del trabajo que se ha hecho y de las conclusiones del mismo, se realizará el plan de acción para mejorar las condiciones de salud mental de la población. Uno de los actores que ha aportado con sus conocimientos es la Universidad de Harvard, quienes han visto una oportunidad para aportar a América Latina y construir soluciones en conjunto. Estamos tratando de averiguar, no de darles medicamentos o una solución, sino para prevenir que este tipo de problemas de salud mental ocurran. Así que la idea no es trabajar en si alguien tiene un problema y tú se lo solucionas. Lo que estamos tratando de hacer es cómo encontramos métodos para que estos problemas dejen de existir o aumentar. Y si lo podemos hacer en Maipú, lo podemos hacer en todas las comunas de Chile, pero lo que sí hay que tener cuidado no es pegar, copiar y pegar. Hay que siempre tener cuidado de conocer las comunidades, de conocer los contextos, de conocer las culturas, las historias, y desde ahí, claro, la metodología si ya está hecha y funcionó, se puede aplicar, pero siempre con respeto a lo local y a lo particular de cada comunidad. Un trabajo colaborativo que parte en la comuna con mayor brecha de atención pública en salud mental, pero que tiene como propósito llegar a más rincones del país.
se puede experimentar como cambios abruptos en la forma de sentir. Puede tener enormes impactos en nuestros entornos. La bipolaridad es un trastorno que hace que quienes vivan este trastorno de la personalidad oscilen entre la depresión y la manía. ¿Qué es exactamente, cómo podemos identificarlo y sobre todo cómo podemos ser un factor de apoyo para las personas que viven este trastorno? El trastorno bipolar es una enfermedad fásica o episódica que se caracteriza por la aparición de episodios de depresión y al mismo tiempo por episodios de manía. El ánimo se altera hacia abajo cuando nos deprimimos. Cuando el ánimo se eleva, caemos en un estado de manía o de hipomanía. Y cuando hay irritabilidad, hay un estado que llamamos disfórico. Durante un episodio de manía existe una elevación del estado de ánimo, irritabilidad, aparición de ideas de grandeza, verborrea y lo que llamamos ideofugalidad. Durante el episodio depresivo existe un estado de ánimo depresivo, una incapacidad de gozar las cosas gratas para cada persona y finalmente ideas de suicidio. El episodio mixto se caracteriza porque la persona tiene síntomas depresivos y de manía. Tiene un factor genético familiar muy importante y además es desencadenada por estresores de la vida en general y que también es desencadenada por el uso de tóxicos. El tratamiento del trastorno bipolar requiere un proceso de psicoeducación. Junto con los estabilizadores del ánimo, la psicoeducación es el pilar fundamental de un buen tratamiento del trastorno bipolar, puesto que en ese proceso el paciente y su familia aprende cuál es el cuadro clínico, cuáles son los episodios, cómo se tratan y cómo se previenen las recaídas. Un grupo de autoayuda es lo que entrega contención, calma y sobre todo ayuda en el momento de la crisis. Este es un cuadro que tiene un muy buen pronóstico cuando se cumplen todas estas condiciones. Cuando aprendemos de este tipo de contenidos que la comunidad es siempre un factor protector para distintos trastornos y manifestaciones de problemas de la salud mental. Es por eso que queremos celebrar este espacio que llamamos Punto de Encuentro, donde compartimos con ustedes claves, datos, algunas herramientas que puedan ser útiles para estar mejor. Sabemos que la esperanza de vida está aumentando, eso no es ninguna novedad, pero que esto no ha ido de la mano de una mayor inclusión de las personas mayores, también lo sabemos y es terrible. Por eso los queremos invitar a conocer Travesía 100, una empresa B que busca cambiar la mirada que tiene la sociedad respecto de la vejez. Para esto promueven una madurez activa, feliz y con propósito. Charlas, cursos, talleres sobre cómo manejar los cambios de la vejez, cómo trabajar la memoria emotiva son algunas de las temáticas, cómo llegar mejor a esa etapa de nuestra vida que levanta esta plataforma de Travesía 100 y que pueden revisar en www.travesía100.cl. Estar atento a lo que sentimos, a lo que pensamos y poder acompañarnos en los distintos procesos. Esto es el autocuidado. Es una de las principales recomendaciones para poder gozar de una salud integral. Si quieres aprender más sobre estos conceptos, los invitamos a revisar la clase abierta de YouTube de la psicóloga y magíster en psicología clínica Francisca Nilo del diplomado en mindfulness y el autocuidado, mente y cuerpo en equilibrio. Esto pertenece a una iniciativa de la Universidad Católica. En ella van a poder encontrar distintas herramientas prácticas para poder ejercer un cuidado personal y de aquellas personas que están alrededor de nosotros. Pueden revisar esta clase en el canal de YouTube de Psicología de la Pontificia Universidad Católica.
Llega el momento de la pausa, pero antes queremos, como siempre, escucharlos a ustedes en la calle. Hola, mi nombre es Nacha, tengo 27 años. Actualmente estoy estudiando pedagogía diferencial. El año pasado a mí me quedaba solamente 2 meses para terminar mi carrera y por ansiedad y depresión no pude terminarla. A mí el deporte me ha ayudado mucho. Encuentro que es un espacio que te ayuda a desafiarte a ti mismo y a sacar herramientas de cómo salir de la dificultad y genera endorfinas. Entonces en realidad me ayuda mucho. Y otro es la conexión con el cuerpo. Tengo mucha tendencia a desconectarme de mis emociones por la ansiedad y cuando empiezo a respirar profundo y a aprender a aceptar que cada emoción está relacionada con partes del cuerpo, me ayuda a también identificar mis emociones y enfrentarlas. Probablemente ustedes tienen a alguien cercano o conocido que padezca de demencia. Es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en la población global y por lo mismo encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos con estas personas que padecen demencia es crítico. Ahí la tecnología nuevamente nos ofrece una alternativa y es por eso que hoy queremos hablar con Macarena Espina Díaz, que es directora de Viviendo con Demencia I+D, que junto con un grupo de profesionales interdisciplinarios lograron desarrollar una aplicación específicamente para ayudar a la adaptación de estas personas en sus entornos y también a quienes los acompañan, mejorando así su calidad de vida. Macarena, muchas gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Primero me encantaría saber por qué, y brevemente, por qué se conectaron con este problema y por qué les pareció relevante de resolver, el de la demencia. Mira, para mí empezó como algo personal, porque mi abuela fue diagnosticada con Alzheimer, más bien joven, entonces durante varios años ella estuvo mostrando síntomas, ¿cierto? Después ya empezó a vivir en una residencia de larga estadía y desde ahí, cuando ya empecé a hacer proyectos un poco más serios, digamos, en la universidad, aproveché la oportunidad para tratar de hacer algo al respecto desde mi área. Así que por ahí empezó. Y luego ya cuando llegué a mi proyecto de título, me dediqué 100% a estudiar la temática. Macarena, ustedes desarrollaron específicamente una aplicación con un grupo multidisciplinario. ¿Cuáles son las distintas disciplinas que confluyeron para crear esta solución? Sí, mira, yo colaboro con distintos grupos de profesionales en distintos proyectos, no solamente en este. Entonces, con nosotros colaboran kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, personas del área ya más como de la neurología, ¿cierto? Bueno, habemos varios diseñadores, están los desarrolladores, los diseñadores 3D, ¿cierto? Para hacer todo el contenido de la aplicación, y así. Siempre estamos consultando y validando los contenidos y todos en cada paso, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo. Ahora, me encantaría avanzar sobre qué ámbitos aborda esta aplicación. ¿Para qué me sirve a mí que tengo a mi abuela en esta situación? Sí, mira, es bastante simple la verdad. Nosotros no abordamos, por ejemplo, temas clínicos, sino que nos restringimos a nuestra área, que es el diseño. Entonces, en la aplicación, básicamente van a poder hacer una evaluación de su vivienda, paso a paso, de forma muy simple, respondiendo sí, no, y viendo ejemplos de cada recomendación. Y luego, la aplicación debería entregarles un resultado que les va a decir en qué nivel de criticidad está cada habitación y por dónde empezar a intervenir. Eso básicamente. Y van a poder acceder a todo el contenido que nosotros ya hemos desarrollado antes también, y material de apoyo como stickers, señaléticas, para ir poniendo en los distintos lugares de la casa,
para hacer más fácil la navegación de las personas con demencia y hacer más simple también el cuidado, un poco aliviar la carga de cuidado que sabemos que es muy alta para los cuidadores. Entonces, ahora, ¿por van a qué encontrar... ¿por qué el entorno es tan importante? Me encantaría como que nos ayudara en eso también. Sí, mira, esta es una temática, yo siempre lo digo porque yo no estoy inventando la rueda, es una temática que se viene desarrollando hace mucho tiempo en otros países, como Australia, por ejemplo, ellos están muy avanzados. Y bueno, en Chile, como sabemos, el tema de la demencia no hace tantos años se está investigando como más a fondo y con más recursos, ¿cierto? Entonces, el diseño para personas con demencia es súper importante porque sabemos que la funcionalidad no solamente está dada por las capacidades de la persona, ¿cierto? Sino que las barreras en el entorno también influyen de forma súper considerable. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos un entorno que apoya esas capacidades, las capacidades remanentes, ¿cierto? Las personas van a poder desarrollar mucho mejor sus actividades y a la larga eso también va a disminuir la carga del cuidado. Entonces, esa es la importancia y por eso es una intervención no farmacológica que sí o sí las personas deberían estar aplicando desde el momento uno en que tienen un diagnóstico o una queja cognitiva. Sobre la base de tu experiencia, ¿cuáles terminan siendo los factores que hacen la diferencia en la calidad de vida de los pacientes y también de los cuidadores? Sí, mira, mi experiencia es del diseño, ¿cierto? Entonces... pero también tienes tu experiencia personal, ¿no? Eso también es muy importante. Sí, pero siempre yo creo que partir por disminuir los riesgos en el entorno. Por ejemplo, eliminar todo aquello que pueda provocar caídas, eso es súper importante. Sabemos que no tan solo las personas con demencia, sino que las personas mayores o que tienen algún problema de movilidad están constantemente expuestos a caídas porque hay entornos que no sé, no tienen una rampa adecuada, por ejemplo, ese tipo de cosas. Cosas simples también como mejorar la iluminación, mantener un entorno ordenado, ¿cierto? Todas esas cosas van a hacer que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Y por otra parte, bueno, también está, que no es mi área, pero el bienestar del cuidador, ¿cierto? Porque sabemos que tienen una alta carga, también es importante para mantener una buena relación, ¿cierto?, con la persona que está siendo cuidada. Porque si no, bueno, después ya entramos a la vulneración de la dignidad de las personas, ¿cierto? Y eso es, bueno, es un tema que ahora en Chile también se está abordando harto y esperemos que con la nueva constitución también haya mejores condiciones para todos. Macarena, me encantaría avanzar sobre ese último punto que planteas y tiene que ver con que nos estamos aproximando de una forma mucho más humana. Está en el programa de gobierno del actual gobierno, está levantado como una necesidad profunda de la sociedad hoy día que nos hagamos cargo de las distintas dimensiones del bienestar y la salud emocional, ¿no? Tiene que ver con eso. Desde ese punto de vista, ¿cómo el entorno impacta el ánimo específicamente de los pacientes con demencia y qué elementos del entorno? Mencionabas, por ejemplo, la iluminación. Intuitivamente supongo que tiene mucho que ver. ¿Qué elementos del entorno son importantes para mejorar el estado de ánimo de los pacientes con demencia? Sí, mira, el entorno, en el entorno podemos modificar o controlar distintas cosas, dentro de ellas a las que ya mencionamos, ¿cierto?, que es la iluminación, el color, la eliminación de riesgos, el orden y también el control de estímulos sensoriales, por ejemplo, el frío, el calor, el hecho de que haya acceso a iluminación natural por medio de las ventanas, los tragaluz, ¿cierto?, no solamente iluminación artificial, porque eso también a las personas les ayuda a ubicarse en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Estamos en invierno, estamos en otoño, estamos en verano, es la mañana, es la tarde, ¿cierto? Eso también va a ir regulando el ánimo mantener siempre, como considerar las opiniones de las personas en cuanto a su entorno, porque hay muchas personas que cuando tienen estos tipos de diagnósticos las cambian de lugar, ¿cierto? Se van a vivir con sus familias, si es que vivían solos, o van a vivir a residencias de larga estadía, en menor medida, pero igual.
y de pronto, claro, están en un ambiente desconocido, entonces es importante tratar de replicar ciertas cosas que ellos hacían en su día a día a través del espacio también. Por ejemplo, mantener, no sé, las mismas ropas de cama, un espejo, un mueble que hubiera sido el favorito, como una silla. Ese tipo de elementos les van a ir dando señales de que el ambiente también es amigable con ellos y que es un ambiente que es propio, ¿cierto? Que es personalizado y en el que ellos pueden incidir. Te quiero agradecer, Macarena, por este contacto. Qué importante el punto que haces al final, porque en el fondo tampoco hay una sola manera de abordar los elementos del ánimo en el caso de los pacientes con demencia, sino que también tiene que ver con la propia biografía, con lo que a uno le es familiar y cercano. Muchas gracias por este contacto y éxito con esta aplicación Viviendo con Demencia, que está disponible en Google Play para todos los que estén interesados en este tema. Muchas gracias por la invitación. Espero que de verdad sea un aporte para todas las personas y bueno, acá estamos siempre disponibles para colaborar, recibir críticas también o comentarios acerca de lo que estamos haciendo. Nosotros te felicitamos. Ese es nuestro por tu desarrollo. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, ¿ustedes sabían que, por ejemplo, entre comerse una hamburguesita o una ensaladita o un plato saludable, por ejemplo, de porotos granados, todos esos tipos de alimentos tienen un impacto en nuestro ánimo? Pues sí. ¿Y saben por qué? Aquí lo van a saber. Un antiguo refrán dice, al dolor de cabeza, el comer lo endereza. Pues al parecer tiene mucho de cierto, y es que todo sería muy distinto si supiéramos que la elección entre comer una hamburguesa o una ensalada con pescado afecta nuestro ánimo. La carencia de nutrientes impacta en nuestras emociones y comportamiento. Existen campos de la medicina como la psicología nutricional o la medicina culinaria que se enfocan en el efecto de la comida en el cuerpo y en la mente, y confirma la importancia de una alimentación consciente y saludable. La ciencia indica que una dieta balanceada está directamente relacionada con el aumento del ánimo y menores índices depresivos. Alimentos como el pescado, por su alto contenido de omega 3, y las nueces, ricas entre otras cosas en ácido alfa-linolénico, nos ayudan a reducir el deterioro cognitivo, disminuyendo el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Además, estudios apuntan a que el exceso de carbohidratos por el aumento de azúcar en sangre que provocan y las frituras o carnes procesadas estarían vinculadas a niveles más bajos de memoria. Por eso, antes de elegir esa hamburguesa de almuerzo, dale una oportunidad a otros alimentos que te ayuden a sentir bien por dentro y por fuera. Llega al final de nuestro programa Sanamente con un poco de tristeza, pero siempre con esperanza de que lo que hayamos hecho les sirva, los conecte con una necesidad, les ofrezca una ventana, una solución o una comunidad con la cual conectarse. Como siempre vamos a recomendar para este propósito una nueva información, la Red Colaborativa de Especialistas de la Salud Mental y Desarrollo Humano, Mente en Red. Esta organización ofrece atención psicológica gratuita y remota para adultos que estén afiliados en FONASA y que no pueden acceder al apoyo profesional. Toda la información que necesitan está, por supuesto, en su web www.menteenmente.org. Menteenmente.org, como un tributo a sí mismo. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos con este capítulo y nos encontramos próximamente en otro episodio de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.